id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Buenos días, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Iniciemos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase en nosotros, Señor, tu voluntad. Voluntad buena, voluntad santa, agradable y perfecta, así en los cielos como en la tierra. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Así como nosotros perdonamos a nuestros que nos ofenden, así también tú perdonas nuestras ofensas, mi amado Señor, en el nombre, y nos libres de todo mal. Amén. Hoy iniciamos la tercera parte de este misterio de la fe. Debemos saber que todo escrito, como dijo Jesús, escrito está. Ya que hemos venido hablando que el secreto, la revelación, la sabiduría de Dios está en la palabra de Dios, porque Dios se comprometió con su palabra. Eso está en Lucas capítulo 4, versículo 4, en donde la palabra de Dios dice: Jesús respondiendo les dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Entonces, por tanto, pregunto, mis amados hermanos, ¿usted quiere entender este secreto, esta revelación, esta sabiduría? Por tanto, ¿usted verdaderamente quiere comprometerse con este mensaje, con este estar? Pues usted quiere penetrar dentro del conocimiento, dentro de la palabra, la sabiduría de Dios, para poder estar bien, para poder conocer el camino que debe llevar, ¿sí? El camino de Cristo Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces, pues, llénense, hermanos, llenémonos de la palabra, llenémonos de la Biblia. Por lo tanto, es importante no comprar cualquiera, sino preguntar cuál es la mejor de todas, cuál es la que me puede verdaderamente comunicar, cuál es la que me puede llevar a un buen conocimiento del mensaje de la palabra. Entonces, por eso tenemos que preguntarle a la pastora qué Biblia compramos, para que usted no compre una Biblia y se quede nada más en la primera parte. Es como el que dice, bueno, me van a comprar el pasaje, el tiquete para poder viajar, pero si yo no sé en qué bus me voy a montar, no sé qué tengo que hacer, no sé qué debo llevar. Entonces, en ese momento, usted tiene que más o menos preguntar y averiguar para poder llenarse completamente de lo que es, de la palabra que verdaderamente sirve, mi amado hermano. Entonces, ya que la pastora le enseña, le dice, ¿cierto? Y la palabra dice, mi palabra no regresa vacía, sino vuelve con aquello con que yo la envié. Y cuando la tomamos, mi amado hermano, la leemos, la profundizamos, nos enseñoreamos, le creemos a Dios. Por tanto, la vida no tiene secretos cuando usted camina con la palabra de Dios. El que a mí viene, no le echo fuera, sin venir a mí todos los trabajados y cargados. Amén. En el principio Dios creó, el Dios creador, Dios creó el Elohim, creó todo de la nada con su espíritu y su palabra. Entonces, para eso usó la palabra, el verbo, Juan capítulo 1, versículos 2 y 3. Ya hablamos de esto en las partes anteriores, en las charlas anteriores, y cuando toda la palabra de Dios se enfoca en una palabra que es el Elohim, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y descubre que para Dios nada es imposible. Eso está en Lucas capítulo 1, versículo 37. Entonces, la palabra de Dios dice así, porque nada es imposible para Dios. Eso le dice el ángel a María cuando va a visitarla. Por eso, en las charlas anteriores, la Biblia nos lleva a enfocar a esa persona, a ese Elohim, y nos lleva a creer en Él, a girar todo alrededor de Él. Entonces nos convertimos en cristocéntricos. Pero lo más hermoso, lo más bello, es que esa persona, ese Elohim, ese Dios, ese Cristo, quiere que usted lo conozca, mi amado hermano, que usted crea y que confíe en Él, ya que ahí están las evidencias que son pruebas y documentos.
Permítame, mis amados hermanos, le hablo de un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Aquí lo pongo. Evidencia que exige un veredicto. Es escrito por Josh McDowell. Es un viajero de la cruzada estudiantil para Cristo. Él estuvo trabajando por 33 años. Este libro lo compré en el año, vamos a ver, lo compré en el año 2000, marzo del 2000. Y verdaderamente no lo había leído porque consideraba que era un libro duro, era un libro fuerte, puro cemento. En la medida que he ido conociendo al Señor, en la medida he podido verdaderamente disfrutar de este libro. ¿Por qué? Porque Él me enseña muchas cositas que este escritor cristiano, ¿sí? Y le trae a colación, y eso me ha servido bastante. Entonces, esto empezó para América Latina en 1970 y su pregunta fue: ¿es el cristianismo algo en lo que se puede creer? Fíjese bien la palabra. ¿Es el cristianismo algo en lo que se puede creer? ¿Hay una base intelectual para la fe en Cristo Jesús? Entonces, esas preguntas que él se hizo y que él respondió por medio de este libro, que es Evidencia que exige un veredicto, ¿sí? Es necesario que nosotros recordemos que habíamos hablado de lo intelectual, de lo afectivo y también de lo volitivo. Recuerden, por tanto, Dios creó al hombre con la habilidad de pensar, con la habilidad de adquirir conocimiento y de discernir la verdad. Dios desea que nosotros usemos nuestras mentes. Por eso, en el mundo cada vez más abundante del día de hoy, tener una evidencia es de suma importancia, de suma utilidad práctica, ya que reclamamos una cristiandad cada día más viril, más intelectualmente robusta y triunfante, con una motivación de glorificación y magnificación en Cristo Jesús. Vayámonos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y la palabra de Dios dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, ante todo, para presentar defensa con mansedumbre, con reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es de notar que el cristianismo es una religión de lucha, y también de hechos, por lo que apela a los hechos de la historia, de donde el Cristo es un hecho de la historia, mi amado hermano, mejor reconocido, ya que son cognoscitivos e informativos sobre la cual se basa toda la decisión histórica, legal, ordinaria, ¿sí? Y en su empeño es colocar la evidencia para el evangelio cristiano. Por tanto, la mejor defensa es una buena ofensiva, de donde una aseveración clara, simple, de las aseveraciones de Cristo y de quién es Él, es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y la palabra de Dios dice así: porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, mi amado. Por eso necesitamos un equilibrio para poder predicar y para poder defender. Ese equilibrio de la esperanza que hay en nosotros, de donde el Espíritu Santo convencerá a los hombres de la verdad. Esto está en Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Eso también está en Hechos capítulo 16, versículo 14. El Señor abrió el corazón de quién, de esta mujer que estaba oyendo a Pablo, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. B. No tenemos una fe ciega, mis amados hermanos. El corazón no puede regocijarse en lo que la mente rechaza. Esto es una charla del autor. Entonces, ya que ambos fueron creados para trabajar en armonía, sinérgicamente. Recuerden lo que les hablé a ustedes del cerebro, donde la parte del hemisferio
derecho y el izquierdo, entonces se unen, ¿sí? a nivel de la parte del putamen, del geniculado, y ahí donde se entrecruzan. Entonces miremos a Mateo capítulo 22 versículo 37, y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, es sinérgico, es todo concéntrico, no hay que separar una cosa de otra, porque todos esos van unánime juntos. Cuando Cristo demandó ejercitarse, la fe no fue ciega sino inteligente, ya que la creencia de un sujeto involucra mente, emociones y voluntad, lo que les había hablado: inteligencia, ¿sí? afectividad y voluptividad. Eso está en Juan capítulo 8 versículo 32. Y la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, mis amados. De donde el dador de la fe, que es Cristo Jesús, actúa creativamente sobre el corazón, y luego es una fe razonable, basada en la evidencia, ya que siendo objetiva, la fe debe de tener un objeto, una razón de ser, de donde es una fe salvadora. Ya habíamos hablado en las partes anteriores de la fe, que es una fe esperanzadora y una fe salvadora, ya que establece la relación de nosotros, de usted, de mí, con Cristo, que es el objeto, y es diametralmente opuesta al uso filosófico, ya que el valor de la fe cristiana no está en el que cree, sino en el objeto, en el que estamos pensando, en el objeto de su fe. Es también importante tener una creencia, pero es más importante no cuánta fe, sino que el objeto de mi fe, que es Cristo, que me lleva ¿a qué? A la salvación, mis amados hermanos. Porque el final de nosotros es la salvación. El final de nosotros es poder tener la vida eterna y poder disfrutarnos de esa vida eterna, ¿sí? Pero para poder eso tenemos que usar el camino correcto, y el camino es Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Además de eso, tenemos unos testigos oculares, mis amados hermanos. Eso está en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16. Estos eventos son aplicados a una persona a la cual los escritores conocieron en la historia dimensional de tiempo y espacio. Lo conocieron personalmente. Otros supieron o conocieron por intermedio de aquella persona que lo conoció. Entonces, de donde ellos conocían la diferencia entre el mito, la leyenda y la libertad, ya que el mito es un intento precientífico e imaginativo para explicar algún fenómeno real o supuesto, el cual excita la curiosidad del fabricante de mitos, apelando a las emociones que a la razón. Eso está en 1 Juan capítulo 1 versículos 1 al 3, está en Lucas 1 versículos 1 al 3, está en 1 Corintios capítulo 15 versículos 6 a 8, está en Juan capítulo 20 versículos 30 al 31, está en 1 Pedro 5 y está en Hechos capítulo 1 versículo 9. Entonces, para que vean esos testigos oculares. Y de los escritores del Nuevo Testamento apelan al conocimiento de primera mano que tenían sus lectores oyentes, concernientes a los hechos y a la evidencia respecto de la persona de Cristo. O sea, estaban apelando, ¿sí?, a ese conocimiento que habíamos hablado, de esos testigos oculares. Pero habían unos prejuicios filosóficos, de donde la manera de ellos ver la historia presuponía que no eran referencias históricas, aduciendo que vivimos en un sistema cerrado y que no existe lo sobrenatural, y que los milagros no son posibles y no hay Dios en la filosofía, filosóficamente hablando, apoyándose en una presuposición racionalista de que Cristo no pudo haberse levantado de los muertos, mis amados hermanos, cuando debe darse presuposiciones de contenido sustantivo. ¿Qué es eso? Que supone que ya existe un cuerpo de verdad, o sea, existe una verdad, y esa verdad estaba dada por los testigos oculares o de método científico. Además, los eventos históricos son únicos, y la prueba de su autenticidad puede ser el método documental aceptado, ya que para el historiador crítico ninguna cosa es imposible. Según Robert Hall, un escritor, el propósito del historiador no es construir una historia de nociones preconcebidas y ajustarla a su propio grado,
sino reproducirla a partir de la mejor evidencia y dejar que ella hable por sí misma. Si uno toma la evidencia que puede reunir y la pone en la balanza y se enseñorea, o sea, profundiza en ella, eso lo lleva a usted a tener una luz, a salir de la oscuridad, a empezar a ver otras cosas diferentes. Ya no es lo que me dice aquella persona, lo que me dicen otras personas, sino es lo que Dios está colocando en mí por intermedio de la lectura de la palabra. Esa es evidencia. Y esa luz es Cristo Jesús, como Hijo de Dios y resucitado, investigando la evidencia y colocando los pros y los contra eso. Hay unas excusas intelectuales en cuanto a esto. A Cristo no se rechaza por un asunto de la mente, un no puedo, sino más bien por un acto de voluntad, no quiero, de donde las excusas pueden cubrir una multitud de razones. Por tanto, puede haber una ignorancia. Eso está en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23. Vamos a leerlos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, mi amado hermano, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Para lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Bueno, mis amados hermanos, entonces, y también en la parte del orgullo. Te habíamos hablado que en la parte de la ignorancia, por eso hablamos de esta cita bíblica. En cuanto a la parte del orgullo, entonces vayámonos a Juan capítulo 5, versículos 40 al 44. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. A otro, si otro viniere en su propio nombre, óyeme bien, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Y también puede ser un problema moral. En un momento dado que yo verdaderamente piense en eso y entonces estoy buscando para que podamos estar en eso. Entonces veamos en Juan capítulo 3 versículo 19 que es ese momento moral. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mis amados hermanos. Entonces, vamos a mirar el capítulo 4, ¿sí? El capítulo 4 de este libro del que estamos hablando, que habla de la credibilidad de la Biblia, mi amado hermano. Hace énfasis de la confiabilidad histórica de la Biblia, mas no en la parte inspirada, por lo tanto debe ser sometida a prueba y por tanto hay tres principios básicos. Primer principio, es una prueba bibliográfica del Nuevo Testamento, es un examen de la transmisión textual por medio de la cual llegaron hasta nosotros los documentos. Los eruditos testifican de la autenticidad, de la autoridad de los manuscritos. De 150.000 pasaron a 400 y quedaron solamente en 50 que son de importante significado. Hay una evidencia manuscrita del Nuevo Testamento. Según uno de los que el autor pone en acotación, hay 8.000, se llama Robertson, hay 8.000 manuscritos de la Vulgata latina.
y 1000 de otras versiones, y 5000 manuscritos griegos que hacen más o menos unas 13.000 copias. Unas 13.000 copias. Y hay una evidencia manuscrita del Nuevo Testamento que es comparada con otros autores y obras de la antigüedad. Por ejemplo, Guerra de las Galias, del año 50 al 58 a.C. Hay varios manuscritos, pero solo 9 o 10 son buenos. Y hay varios ahí, y el más antiguo tiene 900 años. La historia romana de Livio, 59 a.C. al 17 después de Cristo. Solamente hay 35 de los 142 libros que fueron escritos. Y la historia de Tácito, 100 después de Cristo. Solo hay 4 de los 14, mis amados hermanos. Entonces, la Biblia está verdaderamente, ¿por qué? Porque se tiene un gran porcentaje. Y además de eso tenemos que tener la cronología de la autoridad de los manuscritos del Nuevo Testamento, siendo la ventaja de contar con gran cantidad y siendo más fácil de reconstruir el original. Entonces, si nosotros hacemos, como decir, un triángulo, empezamos con la A, pasamos a la parte derecha con la B y a la izquierda con la C, y así sucesivamente en cada A, de 2 en 2. Entonces, de donde A es el texto original, que ese fue escrito en el 150 después de Cristo. El B, el D y el H, que son los de la parte derecha, es la versión latina que tiene de 300 a 400 años después de Cristo. Y el C, el G y el O es la versión siríaca, del 150 al 250 después de Cristo. Ese es el mismo arameo cristiano. Entonces, iniciando en HO, uno puede reconstruir que la parte original, el principal, el A. Por eso, mis amados hermanos, entonces quería traerles esta parte de este libro que he leído, en donde es importante saber que tenemos una Biblia que ha sido pasada por diferentes partes, en donde tenemos que, por eso les dije, hay que buscar y pedirle a la pastora que les indique cuál es la mejor, para que ustedes puedan darse una información y para que ustedes puedan verdaderamente entrar en el conocimiento de la palabra. No solamente los predicadores, no solamente los pastores, sino también ustedes, mis amados hermanos, para que ustedes también conozcan, profundicen y lleguen, como lo hemos estado haciendo, y pienso que lo hemos estado haciendo en todo este tiempo que hemos hecho los devocionales y las enseñanzas, trayéndoles a ustedes, a cada uno o a todos, trayéndoles una enseñanza más profunda, no superficial, sino algo profundo que nos hemos metido para leer, que de pronto puede cansarlos un poco porque gasta tiempo, pero ese tiempo que gastamos, ese poco que gastamos, o sea, lo que nosotros hemos profundizado, es para que ustedes puedan tener más profundidad en el conocimiento de la palabra. Por cuanto hay un encuentro con Dios, mis amados hermanos, que a usted lo cambia, mi amado hermano. Si no se ha encontrado con Dios, es posible que tengas una buena doctrina de Dios, pero no lo conoces. Eso está en Job capítulo 1, versículo 1. Vayamos a la palabra para poder conocer eso que pasó en Job capítulo 1, versículo 1. Entonces la palabra de Dios dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dígame, hermano, ¿quién de nosotros que hemos estado buscando al Señor no somos rectos, no somos temerosos de la palabra y estamos buscando la perfección en Cristo Jesús? Pero dijo Dios, era un hombre perfecto, ¿sí? Era recto y era temeroso de Dios. No lo conocía, mi amado hermano, porque él, después más adelante vamos a entender que él solamente lo había conocido de oídas, o sea, había oído hablar de él, sino de oídas, pero tenía prosperidad dada por Dios. Si nosotros miramos, él tenía una prosperidad financiera, tenía una prosperidad espiritual. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás, que Dios lo reprenda, dijo que él lo tenía cubierto y que no lo podía tocar. En ese momento viene a establecerse el devenir de ese libro, el libro de Job. Eso está en Job 42, versículos 5 al 6. Leámoslo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, en ese momento comprendió él que era
¿verdad? Digámoslo así, era un miserable. A pesar de que tenía todo, era un miserable porque no había visto al Señor, porque no había estado con Él. Abraham vivió, Abraham caminó con el Señor, Enoc caminó con Dios, fue llevado a la altura. Ve, y miramos, Moisés también le dijo al Señor, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy adelante, no hago esta obra. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, si nosotros verdaderamente vemos a Dios, si nosotros caminamos, si nosotros nos metemos dentro del Cristo, en ese momento nosotros empezamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento. Y me hago de polvo y ceniza. Amén. Se ve como el peor de los pecadores. Ahí se ve, pero Dios quiere un cambio en ti, mi amado hermano. Un cambio en tu mente, que es lo que nos habla el Señor del arrepentimiento. Para creerle a Dios en la medida que lo estudiamos, mi amado hermano. Por tanto, necesitamos entenderlo, conocerlo, entenderlo y que Él nos dé la sabiduría. Pero siempre enfocados, mi amado hermano, en la palabra, como Jesús lo estuvo y lo está. ¿Sí? Porque Él siempre dice, escrito está. Él a Satanás no le dijo tal cosa porque yo soy el Hijo de Dios, tal cosa. No, Él le dijo, escrito está. Entonces, si nosotros miramos qué ha pasado con muchos, miremos a Mateo. Mateo era cobrador de impuestos, era un ladrón porque robaba, ¿sí? Y en la medida que él robaba también guardaba para él, pero le entregaba al Estado romano lo que tenía que entregar. Después, ¿qué hizo Mateo? Mateo no escribió un libro que se llamó el Evangelio y sobre todo habló de Jesús como el rey de los judíos, mis amados hermanos. Luego Dios, mi amado hermano, tenemos que entenderlo, creó todo de la nada. Él usó su palabra. Él no ha perdido su poder, no, Señor. Y tenemos evidencia para creer. Lo que sucede es que nos hemos alejado de la palabra. Aparecen las cosas de la nada, pues vayámonos a ver a Josué en Gabaón. ¿Qué dijo? Separó la tierra por decisión y por voluntad de Dios. No por voluntad del hombre, sino por voluntad de Dios, que Dios quería llevar a su tierra, a la tierra prometida, al pueblo que Él había escogido. Por tanto, debemos llenarnos, debemos inundarnos, debemos navegar, meternos dentro de ese mar de esperanza, ese mar de agua de vida eterna, ¿sí? De la palabra para tener fe. Eso está en Romanos capítulo 10, versículo 17, y la palabra de Dios dice así, así que la fe es el oír, óigame bien, el oír por la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar oyendo es la palabra de Dios, tenemos que estar llenándonos de ella mentalmente, tenemos que tener la mente de Cristo, ya que sin fe es imposible agradar a Dios y por tanto debemos creerle a Dios. Conforme a tu fe te sea hecho. Al que cree, todo le es posible, mi amado hermano. Por eso venimos hablando de la fe. Por eso hemos venido hablando durante estos 3 audios, 3 videos, 3 disertaciones, hemos venido hablándole. Por tanto, Dios lo creó todo para que le creyeran. Es una evidencia. Si tú más y miras hacia afuera y ves los árboles, ves el cielo, ves las nubes, todo eso creado por Dios. Eso está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4. Leámoslo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, mi amado hermano. Entonces, de esta forma, siendo la mejor revelación de Dios, de Jesús, en el Antiguo Testamento pone todo claro y no deja nada para la duda. Por eso debemos, mis amados hermanos, ¿sí?, creer en su anuncio. Eso está en 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 10. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios, óigame bien, mi amado hermano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fíjense, mi amados, entonces miramos todas esas cosas a nivel del Antiguo Testamento
y miramos todas esas profecías y vemos Isaías 24 al 27, Daniel 2 capítulo 7 capítulo 12, Joel 2 capítulo 2 y 3, Zacarías capítulo 7 y 14, y miramos en el Nuevo Testamento Primera de Tesalonicenses 4, Segunda de Tesalonicenses 2, Apocalipsis, vemos Mateo 24, vemos Lucas, ¿sí? Porque Jesús les dijo lo importante que eran sus discípulos para la creación del misterio. Eso está en Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, eso lo dijo Juan el Bautista, que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Y también verifiquémoslo en Efesios capítulo 3, versículo 3. Por la revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente de Cristo. Entonces ahí está hablando Pablo, donde él describe el misterio de Cristo Jesús, el misterio de la fe, describe el misterio de la piedad, describe el misterio de Dios, describe el misterio de la sabiduría de Dios. También hace consideraciones en cuanto a la parte de la reconciliación, que es un misterio y es una cosa muy bonita entenderla, porque nosotros estamos siendo reconciliados y también tenemos que reconciliarnos con nuestros hermanos. Amén. Por tanto, tenemos que conocerlo todo. Entonces está en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 10 al 12. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas, oigan bien, ellos, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas. O sea, todo esto Dios lo preparó para nosotros, para el periodo de Cristo Jesús, para el periodo del Espíritu Santo, la égida del Espíritu Santo, puesto que no escatimó nada. Mirémoslo entonces, en Romanos capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará? Por eso Dios, porque Él nos entregó a su Hijo unigénito, mi amada, y luego Él mismo anuncia su crucifixión como cordero, como siervo, llevado sobre sí y cargó con Él, con los pecados de todos nosotros, mis amados hermanos. Eso, además Dios sabe que el pecado ha entorpecido, o sea, el pecado ha estado actuando, porque ha venido a nosotros. Entonces tenemos nosotros que saber cómo nos defendemos, y para podernos defender del pecado, ¿qué tenemos que hacer? Estar cubierto por el Señor, está prácticamente metido, como lo dijo Satanás, le dijo a Papito Dios, alaba Padre. ¿Pero qué? Si tú me lo tienes rodeado, tú no me permites tocarlo. Entonces eso lo miramos en Éxodo 34, versículos 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él, estaba en el monte, con Moisés, proclamó: Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los pobres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces ahí miramos el pecado que también hicieron en el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, en la parte del becerro. Miremos 2 de Corintios capítulo 3 versículo 14. La palabra de Dios dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, ¿de quién está hablando? Está hablando del pueblo de Israel. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual en Cristo Jesús y por Cristo Jesús es quitado, mis amados hermanos. Por eso alguien no quiere que nosotros creamos.
alguien no quiere que nosotros llevemos a la verdad, que sigamos en la incredulidad, que sigamos con el entendimiento embotado. Recuerden que la pastora habló sobre la parte del velo, ¿sí? Y habló sobre la parte, creo que está en la parte de Pablo, ahí donde hablamos que el velo, ¿sí? El príncipe de este mundo, siempre tiene puesto el velo, y Dios ha permitido que él tenga el puesto el velo hasta que nosotros entremos, busquemos y reconozcamos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y él se entregó por nosotros. En Isaías 53:1, la palabra de Dios dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Esa es la pregunta que Dios hace en esa parte. Entonces fijémonos que Satanás hizo un daño terrible y separó a un grupo de ángeles cuando estaban arriba en los cielos, ¿sí? Y después acabó también con Adán y con Eva, y por consiguiente toda la generación, nosotros todos, ¿sí? Fuimos ya metidos dentro del proceso del pecado. Y luego, si fijamos más adelante, ¿qué hizo? Acabó con los antediluvianos, porque los llevó a no creer, los llevó a burlarse de la palabra de Dios, los llevó a burlarse de lo que estaba predicando Noé, y Noé, la presencia de Noé fue la que hizo que ellos fueran castigados. Por tanto, el enemigo hace que usted, mi amado hermano, se invente, óigame bien, se invente su propia creencia, ponme atención, se invente su propia creencia, y así hacerle creer lo que usted se inventó, ¿sí? Empezamos ya a creer la mentira. Ya llega un momento en el cual esa mentira se vuelve como si fuera verdad, cuando es mentira. Y es lo que hace el enemigo con nosotros, nos lleva a eso. Entonces se inventó primero. Entonces vayamos a ver, ¿qué pasó? La nación, en Juan capítulo 1, versículo 10-11. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. En ese momento Jesús vino a los suyos para redención del pecado. ¿Y qué pasó? Ninguno le creyó. Entonces, eso lo anunciaron los profetas, y fuera de eso, si nosotros miramos, Herodes sacrificó niños porque él sí conocía la palabra, o sea, él sabía que venía el niño, venía el Mesías. También los hermanos no le creyeron a él. Eso está en Juan capítulo 7, versículos 3-5. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, porque también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procure darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces miramos eso. Los hermanos tampoco creyeron en Cristo Jesús. Y vino a esta tierra y tampoco. Entonces, Mateo 13, versículos 54-58. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga. Nadie es profeta en su tierra, mis amados hermanos. De tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? No hay profeta sin honra, mis amados hermanos, sino en su propia tierra y en su casa. Entonces nosotros muchas veces queremos ir a nuestra propia casa a llevar el mensaje, cuando verdaderamente ellos no nos aceptan a veces. ¿Por qué? Porque tampoco quieren creernos. Fíjense que llegó a la tierra Jesús, que era el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios. Y llegó y nadie le creía. Y estaba en las sinagogas y ellos se maravillaban. Aquí la palabra dice que les enseñaba en la sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene tanta sabiduría? Mis amados hermanos. Hasta los discípulos tampoco le creyeron, mis amados hermanos, pero vieron que todo se cumplió. Eso está en Juan capítulo 6, versículos 28-29, Juan capítulo 6, versículos 41-52, y en Mateo capítulo 28. Entonces, y además de eso, muchos se le fueron. Muchos que estuvieron con él, unos dijeron: palabra dura es esta, cuando él empezó a hablar
de la sangre y del cuerpo. Entonces, eso está en Hechos, capítulo 1, versículo 15. 500 de 500 que estaban en la ascensión, solamente 120 fueron al templo alto. O sea, se fueron 380, mis amados hermanos. Eso está en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 5 al 6. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena nuestra jactancia, mis amados hermanos. Entonces, pero es el Espíritu Santo también, porque los judíos tampoco creyeron en él. Empezando porque en la crucifixión del madero ellos consideraban que eso era una ignominia, eso era una cosa perversa. Entonces ellos no podían ver al Cristo crucificado en la cruz, porque para ellos eso era algo muy mínimo, muy deprimente. Pero es el Espíritu Santo quien nos convencerá. Él convencerá al mundo, como su palabra lo dice, ¿cierto? De justicia, de pecado y de juicio. Ya lo habíamos leído, ¿cierto, mis amados hermanos? De justicia, de pecado y de juicio. Entonces, si quieren vamos a repetirlo un momentico para ver si de pronto podamos entenderlo mejor. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, fíjense, debemos, entonces, mis amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer? A ver, vayamos, recapitulemos un poquito todo. ¿Qué tenemos que hacer? Leer la Biblia, estar pendientes de leer la Biblia, hacer la oración, ¿sí? Hacer la entrega primero, ¿sí? Hacer, si quiere, alabanzas, adoración, ¿sí? Para que Dios coloque en tu mente, coloque en la mente de cada uno de nosotros la mente de Cristo. ¿Bien? Eso está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, mis amados hermanos. A nosotros nos instruye el Espíritu Santo. A nosotros nos instruye la palabra. Él nos enseña, Él nos educa, Él nos guía. Él nos guía. Entonces, ya que Jesús, Él siempre repetía, escrito está. Por tanto, permita, mi amado hermano, decida que el Espíritu Santo lo transforme, que la palabra de Dios y lo regenere, que la palabra de Dios traiga luz a su vida, mi amado hermano. Y es así como Dios se da a conocer por medio de quién, por medio de Jesucristo, por medio de Jesús. Esa sabiduría oculta a todo el universo. Eso está en Deuteronomio capítulo 10, versículo 8. Leámoslo. En aquel tiempo apartó Yahweh la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Yahweh, ya para que estuviese delante de Yahweh para Señor y para bendecir en su nombre hasta el día de hoy. Eso lo dice la palabra, mi hermano. Deuteronomio capítulo 10, versículo 8. Y además de eso, él dice, en esa vez, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, dice así de esta forma: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Por lo que ellos empezaron a anunciar, ¿qué anunciaron? Primero que todo anunciaron a Dios. Hablaron de Dios. En el Antiguo Testamento ellos hablaban de Yahweh, ellos hablaban de Elohim, ellos hablaban de Jehová de los ejércitos. Segundo, ellos hablaron de Jesús. Eso está en Juan 5:45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quienes acusan, Moisés, en quien tenéis vuestras esperanzas. Entonces fíjese que Jesús, ellos hablaron de Jesús, pero Jesús les habló también de Moisés. Eso está en Lucas 24, 25 al 27.
Y el anhelo de Dios es que nosotros lo conozcamos, que nosotros sepamos de Él, que nosotros verdaderamente lo reconozcamos y que profundicemos en el conocimiento de Él, en ese misterio que Él nos ha revelado por medio del apóstol Pablo, por medio del apóstol Pedro, el apóstol Juan. Y eso está. Dice en 1 Corintios capítulo 5 versículos 9 al 10, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Es cuando estaba hablando de los del pueblo de Corinto, pero no con los fornicarios, ¿sí?, del mismo pueblo, o sea, los que estaban fuera del camino del Señor, sino con los fornicarios que estaban dentro de su iglesia, los que decían que eran cristianos, creyentes, y eran fornicarios. Porque ahí sí, en esa parte se estaba hablando de la parte de la fornicación que existía entre el hijo, ¿sí?, que estaba viviendo con la mujer del padre. Entonces eso dice: apartémonos de él, o sea, ni siquiera lo dejemos entrar a la iglesia. En esta forma estamos ahí. Cuando por intermedio de los profetas, primera de Pedro 10 al 12, que los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y de qué tiempo indicada el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano el sufrimiento de Cristo y las glorias que vendían tras ello. A ellos se les reveló, mis amados hermanos, a ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas. Fíjese que Dios es un Dios de orden. Entonces, y después, los salmos también hablaron de Cristo Jesús. Si nosotros miramos cuántos salmos están hablando de diferentes formas, hablados por David, hablados por ¿cómo llama este otro? Los cánticos de ellos, ¿sí?, los cánticos de los hijos de Coré, cualquier cosa de eso, ¿sí? Y después hablados por el mismo Jesús. Jesús vino y nos habló a nosotros. Nos dijo, este está en Juan capítulo 3 versículos 14 a 18, donde fue y habló con Nicodemo. Nicodemo vino a hablar con Jesús y Jesús le enseñó que tenía que nacer de nuevo. Primera de Corintios capítulo 15, 3 al 4, hablamos de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo Jesús. Por eso, mis amados hermanos, hoy estamos autorizados para llevar el mensaje, ir y predicar a las naciones. Ese mensaje de salvación, que es un mensaje personal, es un mensaje propio, no es un mensaje que alguien pueda salvarme, no, soy yo el que tengo que salvarme, soy yo el que tengo que entrar dentro de ese proceso y ese conocimiento para que venga a mí. Por eso nosotros vayamos a 2 de Pedro capítulo 1. Antes bien, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora Dios dice en el versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En vuestros corazones. Esa palabra profética es segura, es algo que nosotros tenemos que creer firmemente, en la cual hace bien que estemos atentos, mis amados hermanos, como una antorcha que alumbra, pero en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, mis amados hermanos. Estamos esperando la segunda venida del Señor, estamos esperando el final de los tiempos, estamos esperando cuando la copa de ira se derrame, mis amados hermanos. Y si miramos en el versículo 20, ¿sí?, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es algo que es generalizado, es algo para todos nosotros. Por eso los santos, miremos en el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos ese conocimiento, tenemos ese entendimiento, tenemos esa sabiduría que viene de lo alto. Tenemos y lo que inspiró Dios por intermedio del Espíritu Santo, o sea, Dios lo colocó para que cada uno de ellos, los que escribieron
el Antiguo Testamento, los que escribieron el Nuevo Testamento. Entonces ellos estaban inspirados en el Espíritu Santo para que ellos pudiesen traernos, ¿sí? Para que ellos pudiesen traernos esa sabiduría, ese entendimiento, esa palabra profética más segura. Entonces por eso nosotros tenemos la palabra de Dios, dice así clarita, dice: por eso mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual la envíe. Es así, mis amados hermanos, como como esa serie, esta secuencia de la fe, ¿sí? Que al comienzo, como les hablaba, yo tenía mis inquietudes, y después, en la medida que el Señor me fue mostrando en la palabra todas esas cosas, entonces la fe, el creer en la palabra, ese entendimiento que Dios nos da a todos nosotros, esa sabiduría que viene de lo alto, que nosotros tenemos que pedirla, porque el apóstol o el discípulo, el Santiago dice: si tenéis falta de sabiduría, pedidla para que el Señor os llene de sabiduría, para que seáis completamente llenos de la sabiduría que viene de lo alto. Bueno, mis amados hermanos, para no cansarlos mucho, porque ya he hablado bastante sobre esto, hagamos una oracioncita, ¿sí? Para poder despedirnos y para que el Espíritu de Dios nos lleve con bien. Amén. Padre Celestial, gracias, mi amado Dios, gracias, mi amado Padre, gracias, mi amado Elohim, porque tú, Señor, has colocado en cada uno de nosotros, Señor, ese conocimiento, ese entendimiento y esa sabiduría, para que nosotros podamos conocerte, para que nosotros podamos verdaderamente saber con quién andamos, cómo andamos y en qué parte estamos. Y para que nosotros podamos entender que tenemos que estar en ti para poder alcanzar la salvación y la gloria. Que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida. Y que nadie va al Padre si no es por ti, Papito Dios, mi amado Señor Jesús. Entonces, ese conocimiento, ese entendimiento y esa sabiduría, mi amado Dios, hoy te damos gracias, porque tú has hecho que nosotros crezcamos en ella. Tú has ampliado el conocimiento, tú has ampliado el entendimiento, tú has ampliado, Señor, la sabiduría, para que nosotros podamos caminar en ti, creer, tener esa fe y esa esperanza en ti, esa esperanza de la vida eterna, mi amado Dios, esa esperanza buena que lo dice Tito capítulo 2 versículo 1. En esa forma nosotros podamos vivificar tu presencia, mi amado Dios, vivificar que tú estás con nosotros, vivificar que nosotros estamos en ti, mi amado Señor. Gracias, Padre Celestial, gracias, mi amado Señor Jesús, por la palabra, gracias, mi amado Señor Jesús, por la enseñanza, y a ti, mi amado Espíritu Santo, gracias porque tú es el que actúa, tú fuiste enviado para que nosotros pudiésemos ser guiados, ser dirigidos, para que nosotros pudiésemos tener ese conocimiento, entendimiento, y que tú lo magnificaste, mi amado Espíritu. Hermanos, que el Señor, que el Dios Todopoderoso, que el Espíritu Santo me los bendiga de forma grande, abundantemente, así como lo dice Pablo en Efesios. Bendito sea y alabado sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, mis amados hermanos.